Buenos días, Alba. Gracias por Buenos estar días. nuevamente por aquí. Es un gusto volver a grabar contigo y traer un temazo aquí de los que habíamos anunciado, un tema que hace mucho ruido, pero que es muy necesario, obligatorio también, que nos cuesta a veces que nos pongan esa palabra sobre la mesa, ¿no? Que necesitamos tener una responsabilidad alta como ciudadano y como familia y como profesionales y en cualquier rol que tengamos en esta sociedad. Quiero darte la bienvenida, agradecerte nuevamente, Alba. Muy buenos días. Bueno, gracias de nuevo por volverme a invitar aquí. Y bueno, en principio vamos a empezar como psicóloga, ¿no? Creo que es importante hablar de nuestro cerebro, ¿vale? Porque se habla mucho sobre pornografía, pero quiero que entendamos cómo funciona nuestro cerebro desde la infancia y cómo se va desarrollando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nacemos, por ejemplo, con un corazón totalmente funcional, ¿no? Desarrollado y funcional, con unos órganos totalmente funcionales. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? Todo lo contrario, es decir, es totalmente inmaduro, ¿no? Y va a ir desarrollándose a lo largo del tiempo. Entonces, en principio, el cerebro tiene mucha plasticidad. Entonces, desde el inicio de nuestra vida vamos a ir aprendiendo todo, ¿vale? Es decir, es como si naciésemos sin saber nada. Lo único que sabemos hacer es llorar, ¿no? Que pues si nos hemos hecho caca, pipí, ¿no? En el pañal o tenemos hambre, lo único que sabemos hacer es llorar para que nos cuiden, ¿no? Y generar ese apego necesario para la supervivencia. Pero poquito más. Es decir, vamos a aprender a hablar, vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender a relacionarnos, ¿no? Las relaciones sociales, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones, es decir, es todo un aprendizaje. Vale, entonces, esto es importante porque voy a decir las palabras exactas que dicen, ¿no? La UNESCO, que la educación, porque nuestro cerebro aprende por educación y por cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Comunicación, gestión emocional, control de impulsos. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo con los demás, ¿no? Con otros cerebros, ¿no? Que se dice. Entonces, la UNESCO, según la UNESCO, refiere que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público mundial, con el poder de transformar la vida de las personas. Es decir, el conocimiento nos hará libres, ¿no? Y ahí entra la necesidad de educar en todas las áreas. La educación afectivo-sexual también debe ser educada, porque nuestro cerebro incluso necesita aprender cómo mantener relaciones saludables. Y esto cuesta mucho de entender, ¿no? Sí, qué bien que lo menciones porque realmente siempre estamos entre, no la lucha, ¿no? Pero siempre los dos frentes, el tecnicismo de lo que nos enseñan, que Uh grandes -huh. instituciones nos educan en esto, pero también los criterios sociales de cada cultura, de cada contexto, que entendemos que las familias se hagan un lío, que realmente tengan mucha información y dónde está el límite, por dónde voy, qué hago ahora, pero si en mi familia esto es normal, esto no es normal. Se entiende y justamente la intención de este podcast es intentar no dar estas luces, pautas para primero tomarlo con calma, saber que es un tema que puede pasar, que esperemos que no, lógicamente, pero ya se vive en el día a día el tema de la pornografía, el tema de la educación afectivo-sexual, que pensamos que la sexualidad es un tema de una cajita que está muy separadita de las demás, pero que Uh realmente, -huh. como tú has dicho, ¿no? Cómo socializar el lenguaje, todo lo que se aprende, todo lo que el cerebro va adquiriendo desde edades tempranas. Claro, la comunicación es lo fundamental, ¿no? Lo primero que aprendemos es a entender lo que nos dicen nuestros padres, aún no sabiendo decir ni siquiera una sola palabra, ¿no? Porque lo primero que dirás, mamá, papá, o tete, o perro, ¿vale? Cualquier cosa, una palabra. Pero antes de eso ya vamos entendiendo lo que nos quieren decir. Cuando mi madre me dice agua, yo ya sé lo que es la botella o cuando ya se la señalo, ¿no? Ya empezamos Ujú. con ese tema de comunicación. Luego está la resolución de conflictos, que va a ir poco a poco, ¿no? A través de la gestión emocional, que esto es algo que se debería educar mejor, pero ¿cómo vamos a Ujú. educar en ello, no? Si no nos han educado a nosotros. Es decir, tendríamos que Mm. reeducarnos socialmente.
El control de los impulsos, el establecer límites, ¿no? Todo esto va a ir desarrollándose en nuestra corteza prefrontal, ¿no? Y además hay estudios que revelan que nuestra corteza prefrontal no acaba de desarrollarse hasta los 43 años en hombres, creo que es, y 40 mujeres, es decir, ¿vale? Wow. Es importante esto. Ujú. Y esto ya es educación y ya es educación sexual. Es decir, el cómo nos comunicamos, en cómo establecer límites, en cómo gestiono a nivel emocional cualquier situación, ya estamos hablando de educación sexual. Tenemos parámetros muy establecidos por la sociedad que es una referencia, que es algo que Ujú, nos ayuda a convivir bien. Pero, por ejemplo, ¿no? A lo que mencionas de las edades de maduración del cerebro, de la parte prefrontal, en el tema de cuándo ya se desarrolla la personalidad o a qué nivel, ¿no? El cerebro ya puede tomar decisiones más maduras, más claras, ¿no? Tener esa autonomía, esa independencia. Nosotros marcamos 18 años, ¿no? En España. Pero sabemos que tenemos todavía ciertos casos, o también hay muchos casos, mejor dicho, que la maduración no se da a esa edad, ¿no? Y hay gente que todavía ujú, cree que porque se sabe de libreto que a los 18 años acaba la adolescencia, pues ya todos los que pasaron esa edad es que ya son jóvenes o deberían ujú. actuar como jóvenes. Pero realmente una cosa es esa referencia técnica y otra cosa es analizar, saber y conocer las acciones de esas personas, el nivel de pensamiento que tienen, que mucha gente, teniendo más de 20 todavía tiene un pensamiento adolescente en sus relaciones Ujú. afectivas, Claro, ahí lo laborales. que tenemos que aprender es a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Antes de, cuando me dicen una cosa, me la creo y ya está, o me planteo preguntas, discrepo, y esto también en mi vida íntima, ¿no? Al Ujú. final, sí, la corteza prefrontal, yo digo que se acaba de desarrollar alrededor de los 40, porque creo que eran los hombres a los 43, las mujeres a los 32, ¿vale? No es algo que ahora me acaba de leer, pero Ujú. lo leí en su día y creo que está por ahí. Es decir, yo siempre digo que a final de los 40 años, ¿no? Ya, Entonces, claro, pero antes de eso podemos aprender a comunicarnos, a relacionarnos bien y sobre todo a tener un pensamiento crítico, a no creerme lo primero que me dice, aunque sea mi pareja. Y esto con los niños también, no simplemente porque hay una simetría de poder, ¿no? Porque está el ujú. adulto y está el niño, ya simplemente el adulto va a tener siempre la razón, pues a veces no es así, ¿no? Entonces, generar ese pensamiento crítico también en los niños y en los adolescentes. Totalmente. Y ese pensamiento crítico no siempre te lo da mamá y papá o los familiares del contexto. Muchas veces te Mm. lo dan esos agentes de cambio, o como queramos llamarlo, que son los docentes, otros Ujú. adultos en el entorno de este menor. La vida también cada vez es como muy Claro. rápida, va muy deprisa y a veces no prestamos atención a esos pequeños detalles, a tener una conversación donde nos Ujú. sentamos tranquilamente, me explicas por qué ha pasado algo, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que volver, ¿no? A regresar Claro. a esas necesidades del ser humano, ¿no? Porque al final Ujú. el cerebro, ¿no? Es como que tiene mucha plasticidad y vamos a ir aprendiendo. Pero como el cerebro por sí, para entendernos, es como si estuviese vacío, tenemos que ir rellenándolo, ¿no? Entonces, para ir rellenándolo necesitamos un aprendizaje y una educación. Si yo no Ujú. tengo ese aprendizaje y esa educación, mi cerebro va a ir a buscarlo. ¿Vale? Sí, Entonces, si no me lo dan esos adultos de referencia que me hacen además generar un pensamiento crítico, ¿no? ¿Y tú por qué piensas esto? ¿No? Y vamos debatiendo, vamos negociando. Si yo solo me quedo con una respuesta y ya está ahí porque yo te lo digo y punto, ¿vale? ujú, Nuestro cerebro va a necesitar también y por qué y punto, ¿sabes? Y por qué, pues yo quiero saber más, ¿no? Entonces, vamos a ir a buscarlo. Entonces, eso es lo que está pasando ahora con las nuevas ujú. generaciones, es decir, el acceso ilimitado a todo tipo de contenidos es diario, ¿vale? Y ya no solo tienes que ir a buscarlo, sino que te encuentra antes de hora, que eso luego lo abordaremos porque esto es importante que tenerlo en cuenta. Pero claro, si mi cerebro va a ir a unas fuentes a buscarlo, ¿qué fuentes creemos que van a ser esas si no tenemos adultos de referencia con los que hablar Ujú. sobre educación sexual? Es como esa barrita de Google con la lupita donde todo el mundo quiere encontrar algo de información. Nuestro cerebro es así.
está hambriento, está en búsqueda, está intentando, ¿no?, llenar ese vacío, porque venimos justamente para llenar el cerebro con interacciones sociales, con todo lo que podamos conocer. O sea, no es automático, no es porque coma el helado, pues ya se tiene que grabar como algo bueno. Si yo mi primera vez que como helado me han pegado una hostia o me he caído y me ha hecho una herida muy grave, quién sabe, mi recuerdo no va a ser igual que el de otro, por poner un ejemplo, Ujú, pero es el contenido el que también marca mucho la diferencia. Y en esta plasticidad que tú mencionas, ¿no? Esa capacidad, esa gran capacidad del cerebro de poder cambiar, porque en las técnicas que usamos en terapia y todo lo que la gente conoce en general te va a decir que conoce la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es lo famoso que ujú. utilizamos justamente para mejorar. Tenemos que tener en cuenta la gestión emocional, ¿no? Que también tenemos que ir aprendiéndola y todas las emociones, porque el otro día estaba yo buscando un libro porque quiero tener un libro infantil donde esté como el asco, ¿vale? También que sepan identificarlo. Y es algo que me cuesta Ujú. muchísimo. Es decir, ahora se habla mucho de la alegría, se habla mucho de la tristeza, se habla mucho de la ira, ¿no? De la frustración, pero, ostras, hay otras emociones que además del asco es básico Ujú. y no salen en los libros. Y me llamó la atención y lo estaba hablando en una reunión con papá, ¿no? Y uno de Ujú. ellos me dijo, pero el asco es una emoción. Y yo digo, claro, es que no nos han educado. Entonces, si Ya. no nos han educado en emociones, ahora vamos a tener que educar en sexualidad a nuestros hijos. Y es que Claro. Y el ahí asco, necesitamos una base. Mm, claro, y además el asco, si es que lo conocen, porque lo conocen la palabra, pero no la identifican como emoción, además le van a poner la etiqueta de negativo, mm. ¿sabes? Que Claro, también no, es pero otro para mí gran es tema. fundamental porque nos protege mucho el asco. Claro, El por eso. asco, yo que trabajo en agresiones sexuales, cuando conectan mis pacientes con el asco, dices aquí, ¿sabes? Hay una situación donde ha vivido algo Ujú. realmente doloroso, ¿no? Y ya estamos empezando a conectar con él y es lo que más les cuesta, es decir, hasta que no conectamos con el asco, ¿sabes? La terapia como sí es como que aún falta profundizarlo y tener que educar Ujú. de nuevo en emociones para que ellas aprendan a conectar y entender que a ellas ya eso no les gustaba, ya no, ¿sabes? Ya Claro. sentían algo que no era y no iba con ellas, ¿sabes? Que no deseaban, que no Ujú. había esa construcción del deseo, ni siquiera, porque eran unas niñas, ¿no? Entonces, cuando ya el conectar con el asco, entonces por eso estoy buscando un libro que conecte mucho con el asco para entenderla, para que entiendan que es una forma de protegernos y que cuando los niños pequeños conecten con esto, sabes que algo desagradable, es decir, esta persona no me gusta darle besos porque me genera Ujú. desagrado. Jolín, escucha a tu hijo, ¿por qué le genera desagrado? Total. Además, también agregar que utilizamos un lenguaje impreciso muchas veces. Entonces, si viene mi hijo y me dice, me cuenta esta situación, capaz no le pongo un ejemplo claro. Le digo, vale, hijo, ¿te ha molestado? Pero ¿qué significa que te haya molestado? Hijo, ¿has Ujú, sentido un nerviosismo? ¿Has sentido una reacción de querer ponerte para atrás? Comenzar a jugar a esto de cómo ha sido la situación y poner varias alternativas, un A, B, C, D, E, para que él pueda decir, ah, creo que es por aquí o entre A y B, y ubicar cómo ha sido esa sensación, que aprenda esa parte de identificación fisiológica. sí, pues estos son límites, por ejemplo, ¿no? De educación sexual. Y creo que serían fundamentales ya empezar desde bien pequeños, entendiendo lo que me genera agrado, me genera desagrado, me da felicidad, me genera rechazo. Entonces, estas Ujú. cosas necesitamos aprenderlas y nuestro cerebro necesita aprenderlas, entenderlas y generar ese pensamiento crítico respecto a lo que me está pasando y ya tener adultos de referencia a los que poder acudir ante una situación que suceda. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, a adolescentes, ¿no? Que llevan ya una etapa de donde han estado ya mucho tiempo encerrados en sus habitaciones, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, ¿no? De 2020 fue una etapa donde muchos adolescentes estuvieron encerrados mucho tiempo en sus habitaciones. Entonces, hasta llegaron a aprender a comer, cenar dentro de sus habitaciones en soledad y relacionándose a través de videojuegos o relacionándose a través de TikTok, haciéndose vídeos.
y ahí perdemos lo que son las habilidades sociales. Entonces, cuando tu cerebro Ujú. está en pleno desarrollo, está adquiriendo todas esas habilidades y esas herramientas para que luego tengamos, ¿no? Sepamos desarrollarnos como adultos Ujú. en una sociedad y que somos seres sociales por naturaleza, nos cuesta muchísimo porque, claro, ¿qué hacemos con todos estos adolescentes? ¿No? Yo tengo muchas familias que acá han venido ya a consulta por el hecho de que no saben ahora cómo eh, salir, ¿no? De esa dinámica que han aprendido los hijos y que les cuesta incluso hasta salir a la calle, ¿no? Hay mucha agorafobia. Por eso ponía este énfasis, Alba, porque realmente cuando estamos en consulta trabajando con familias estos temas, Ujú, uno, que se espera que la conducta sea muy problemática, que afecte mucho al niño, a la niña o a su entorno, pero no hay que llegar siempre a eso. Y otro, que nos piden a veces cosas mágicas o muy rápidas, pero realmente en la práctica diaria, cotidiana, se pueden encontrar oportunidades de buenos ejercicios, de buenos espacios para ujú. conocer a tu hijo, para que entendiendo que no tienes el tiempo por el trabajo como papá o mamá u otro familiar a cargo, pues puedas generar estos espacios. Cuando vamos en el coche es un espacio súper interesante, a mí me parece lo También. máximo porque es un sitio donde no pueden echar a correr y Ya. vamos a tener, ¿sabes? Bueno, Van a ahí tener que sí, responder. Luego claro. también es verdad que los padres pueden hablar de muchas más cosas porque como no nos están mirando a la cara y estamos conduciendo, ¿sabes? Es Ujú. como a veces no es tan Ya. directo y podemos hablar más cuando van Ujú. hacia el colegio, ¿no? Cuando vamos y, ¿no? ¿Con quién te estás relacionando más? ¿Quién es ahora Claro. tu, no sé, tu referente, ¿no? Tu, o incluso de música, ponemos una canción y hablamos sobre ella. ¿Será que no hay canciones de reggaetón de las que hablar? ¿Sabes? Ya. Una Eso es un película, ver tema. una película en familia. Hay muchísimas Ujú. películas ahora mismo, como la de Invisible, la de adolescentes, series, que son Claro. interesantes para hablar en familia, ¿no? Para verlas y luego abordarlo, ¿no? ¿Qué te ha parecido generar pensamiento crítico? Porque se habla también del bullying, ¿no? De que ahí Claro. podríamos luego meter el sex bullying, ¿no? Porque hoy en día con los móviles, ¿no? Por ejemplo, fueron dos adolescentes de primaria, de sexto de primaria, es decir, 12 años, 11 12 años, donde habían creado stickers con sus compañeras donde habían puesto cuerpos desnudos y la cara de sus compañeras y habían puesto arriba flow putas, ¿no? Al final la mujer, el objeto de deseo, y esos Ya. stickers se van, ¿sabes? Se van por todos lados. Es decir, es que al final se difunde de una manera y esas niñas están sufriendo una situación de acoso y de bullying. Y además, silencioso, porque los padres no se enteran absolutamente de nada de realmente de lo que está pasando. Aquí Hay es un donde yo muchas descontrol, sí. familias, sí, hay un descontrol total y aquí es donde yo a las familias les digo, si tus hijos van a tener móvil, primero tener los controles parentales, pero luego no se lo doy punto, sino yo voy a hacer una supervisión como haría una supervisión de cualquier otra cosa cuando empiezan los niños a cambiarse y les dejas cambiarse solos, que se pone una zapatilla al revés, ¿sabes? Se pone el derecho en el izquierdo y el izquierdo en Claro. el derecho. Y entonces tú qué estás haciendo, supervisando y luego le dices, pues no, tiene que ser así. Pues esto lo mismo, es decir, les damos un móvil y no supervisamos absolutamente nada. Si supervisásemos, esto lo hablaba el otro día con un policía nacional que nos decía, ¿no? Si supervisásemos todos los teléfonos de los adolescentes de hoy en día, no te digo cuántos Ujú. delitos tendríamos que denunciar. Y Ese es esto, el tema ostras, es peligro, ¿eh? sí, 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 ese es el tema del descontrol y muchas cosas que no solamente la tecnología está aperturando, sino también el hecho que está floreciendo cómo se están llevando las casas, ¿no? Porque la tecnología no es obligatoriamente la que viene y te separa de tu hijo, es que Uh tú no -huh. estás generando ese control también. Y mucha gente ya hoy en día no puede hablar de los límites ni de las correcciones porque es increíble esta educación fluida que muchos quieren dar de mi hijo es libre, está conociéndose y tengo que dejarlo explorar. Y la Uh corrección, -huh. la disciplina, lo que está ya establecido y no se tiene que cambiar para poder mejorar una buena convivencia,
Es lo que toca seguir. Luego hay espacios y formas de también generar una Ujú. autenticidad y originalidad, lógicamente, pero es que eso se está confundiendo. Siempre tiene que haber unas normas y unos límites porque hay una convivencia y al final aquí sí que hay una simetría de poder porque los padres no somos amigos de nuestros hijos, es decir, estamos educando a niños. Una disciplina donde incluso la violencia era la base para educar, ¿no? Ujú. Y a no, ¿sabes? A simplemente poner límites ya nos cuesta, ¿no? No, porque luego se va a rebotar más, estamos poco tiempo en casa y el poco tiempo que estamos en casa queremos que estemos bien, ¿no? Que no hayan conflictos. Entonces, al final, los Claro. niños tampoco saben resolver conflictos. Las propias heridas también de los padres, ¿no? De la generación pasada, nuestra misma generación, o cual sea la Ujú, generación que viene de ese trato abusivo de la familia, que no quiere repetir y tal vez sienta culpa o dolor de querer volver a ser tan duros. Y ujú. ahora también no se acepta que los menores tienen el potencial de daño y van contra las normas y las leyes. Hay mucha estadística que no está puesta en el papel, que lo conocemos los que Ujú. trabajamos en estos contextos sociales. Pues eso, si nuestro cerebro necesita ese aprendizaje y nosotros no se lo damos, no tienen adultos de referencia para hablar sobre educación sexual, ¿dónde van a ir a buscarlo? Pues van a buscarlo a fuentes como, ¿no?, Internet. Y Ujú. ahora ya no solo es Internet y películas, vamos a que les llega contenido pornográfico, ¿vale? Que ya en muchas películas de adolescentes ya hay cierto contenido que ya no deberían estar visualizando y ya lo hemos normalizado, pero es que además ahora viene el porno en el que ya no solo son situaciones donde se habla sobre una distorsión de la sexualidad, sino que además se introduce violencia y sobre todo objeto de deseo que acaba siendo la mujer. Y una presión fuerte socialmente en esta Ujú, búsqueda de respuestas que al final es que tu grupo, ¿no? Preferido, el cual tú deseas aceptación y querer ser incluido, porque el rechazo y aislamiento escolar es muy ujú, fuerte de llevarlo, ¿no? No sé, no solamente es con decirle a tu hijo, oye, socializa, oye, hazte amigos, tengo una buena relación. No, eso es una construcción muy fuerte, a un nivel muy alto si no se han hecho bien las bases. Y si no, luego, pues esta aceptación de cualquier norma o práctica inadecuada, insalubre ujú. en el ámbito sexual, pues se va a dar, ¿no? Los modelos, ¿quién van a ser? Tus colegas, ¿no? Que ya supuestamente han experimentado más y son los modelos a seguir. Ujú. Antes sí que era entre amigos, yo me cuento esto, tú me cuentas Ujú. lo otro y aprendemos, sobre todo respecto a sexualidad. Pero es que hoy en día hablan respecto a lo que han visto. Ya ni siquiera tienen ese Ya. pensamiento crítico de ¿realmente esto es así? ¿Sabes? Es Ujú. como ya directamente, esto es lo que me están diciendo, estoy viendo una película y esta película es lo que al final le doy credibilidad porque es la única fuente que tengo. Entonces, yo a veces cuando me dicen, ya, pero bueno, ver porno no es malo, ¿no? Y digo, bueno, ¿hace falta ver películas de amor romántico para aprender a relacionarnos saludablemente? Obviamente Precisamente. no, Sí. porque muchas películas de amor romántico, sobre todo la de los adolescentes, ¿no? Empezamos pues o Crepúsculo, A 3 metros sobre el cielo, After, no sé, Ya. todas estas, A través de mi ventana, que es un amor romántico. Al final hay muchos estereotipos Ujú. que no es luego la realidad de una relación saludable, porque en una relación ya, en una relación de pareja o sentimental, aunque sea solo de una noche, tiene que existir una simetría de poder, no una asimetría. Es decir, tiene que existir una relación igualitaria donde yo Ujú. sé comunicarme con esa persona, donde están los 5 sentidos. Yo siempre digo que si no están los 5 sentidos en esa relación íntima, ya sea de una noche o de toda la vida, no estás manteniendo una relación sexual.
¿vale? Es decir, tú tienes que ver que la otra persona realmente esté receptiva, esté sonriendo, esté disfrutando, el tacto, es decir, todas las sensaciones que conlleva una relación sexual las hemos perdido. Vamos directamente a la penetración y el pene dentro de la vagina y punto. Y ahí no hay más. Y ya está. Y termino. Son lo que llamamos las relaciones, ¿no? Las dinámicas de rendimiento. Hemos perdido toda la conexión dentro de la relación. ¿Pero por qué? Porque es el estándar del porno. Ni siquiera hay comunicación. Introduce la violencia. ¿No? Además, si ella veo que está sufriendo, que está poniendo una cara de sufrimiento, de que esto hay algo que no le gusta, es lo normal. A mí me lo han llegado a verbalizar así los chavales, ¿no? Pero si eso es lo que les gusta a las mujeres, que le cojas del cuello, que la asfixies, pero tú se lo has preguntado. Me dicen, no, pero hombre, ¿cómo no? ¿Sabes? Sí. Esto es lo que hemos visto, pues si lo vemos y es lo que les gusta a las chicas y yo tampoco me dice nada. Entonces, ¿no? Entonces estamos Ujú. normalizando, pero porque tampoco se está hablando. Yo siempre lo digo porque tenemos que tener en cuenta que tú una relación de pareja, ¿vale? Los padres podemos tener muy buena relación, una relación muy sana, ¿no? Con tu pareja y que los niños vean como cuando uno llega del trabajo al otro le da un beso, hay una caricia, pero hay una parte íntima que nadie ve, ¿sabes? Porque es algo íntimo de la pareja. Entonces tus hijos no están viendo cómo vosotros mantenéis esas relaciones afectivo-sexuales, ¿no? Entonces, como no lo ven, van a ir a ver qué está pasando ahí, qué hacen los adultos en esos momentos. Pero hace falta ir a verlo a una película, ¿no? Simplemente con que los padres nos pusiésemos, nos sentásemos y a través de una música dijeses, pues eso no es así, pues tú has visto a papá y a mamá cómo se dan un beso cuando llegan a casa y cómo se abrazan, cómo se quieren, cómo se miran. Al final, en el sexo acaba siendo lo mismo, solo que introducimos también la genitalidad, pero disfrutamos de nuestra compañía, nos hablamos, nos vamos comunicando, nos vamos diciendo las cosas, si te gusta, no te gusta, ¿sabes? No, no siempre tiene por qué acabar en penetración, podemos estar abrazados viendo una película, disfrutando de la compañía y eso ya es una relación afectivo-sexual. Me has hecho pensar que incluso los gestos que los menores ven en casa, ¿no? Un abrazo tierno, una palabra de respeto, el darle lugar a la pareja, sea hombre o mujer, el hecho de no criticar luego a modo de juego a la mamá si cocinó mal, si hizo algo malo, y endiosarse uno mismo como varón, que es el padre, el líder de la manada, como si fuese una rivalidad entre pareja, quién es mejor, quién es el más guay como figura parental. Todos esos gestos pequeños que luego se quieren introducir como broma de adultos con sus hijos, Ujú, ahí tú ya estás sembrando esa semillita hacia la diferenciación, hacia la simetría que tanto estábamos hablando entre géneros y entre papá y mamá, ¿no? Que al final el papá, el permisivo, el que está poco tiempo tal vez y viene y juega, pues es el guay, y la mamá que está más ujú. tiempo, en algunos casos, y tiene que poner las normas porque es más consciente y realmente es la que está viendo con mejores ojos esa prevención educativa. Una sola visualización del porno, ojo, o con dos o tres, igual tu cerebro ya no es el mismo. La dopamina que se va a generar en tu cerebro ya no es por el contenido respetuoso, amable en una relación simétrica. Importante porque además nuestra construcción del deseo es en esa etapa, ¿no? Entonces, si yo cuando estoy construyendo mi deseo, entendiendo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que, pues, la primera chica, ¿no? Que veo y que me llama la atención, que ya Ujú. aún no estoy pensando ni siquiera en genitalidad, simplemente en que tenga una conversación conmigo y que me mire, ¿no? Totalmente. Eh, ya estamos visualizando un contenido que no es apto y que ellos no van a saber interpretar porque su capacidad cognitiva no es apta para ese tipo de contenido, pues al final está perjudicándoles también la parte de la empatía. Es decir, es en la misma etapa donde está finalizando la construcción de empatía, ¿no? De desarrollando.
el ponernos en el lugar del otro y entender, ¿no? Con esa gestión emocional, con esa construcción de aprendizaje en nuestro desarrollo cerebral. Si tú no tienes una construcción del deseo, es como si ahora tu hijo te sopla los mocos dentro de tu boca. Tú dirías, ¡ugh, qué asco! No, es que, claro, ellos están viendo ahí unas imágenes que su cabecita no puede procesar y que como no hay una construcción del deseo, como a una chica le va a gustar que le metan un dedo dentro de la vagina o que, ¿sabes? O que el pene se introduzca ahí. Es que, o el semen, ¿no? Que ven cómo sale cuando ni siquiera se están desarrollando y aún ellos no entienden lo que es el semen o por qué sale eso del pene, ¿sabes? Entonces, ahí hay, al final, si lo pensamos bien, es que no son capaces de comprenderlo y esto obviamente que genera que nuestro cerebro se desregule. La parte emocional y psicológica, porque es mi campo, ¿no? Pero al final lo que estamos Sí. consiguiendo es que se desregule su cerebro y cuando se desregula el cerebro pueden acabar normalizando y habituándose a situaciones de violencia que no son normales y que luego lo van a necesitar para sentir placer, que esto es lo que más miedo me da.